Bendito y alabado eres, Señor. Recibe la gloria, Señor. Recibe la honra y la alabanza. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todos nuestros pecados. Él es el que sana todas nuestras dolencias. Él es el que rescata del hoyo nuestras vidas. Es el Padre, el Todopoderoso, que nos corona con sus favores y misericordias. Él es el que sacia de bien nuestra boca y nos rejuvenece como las águilas. Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas que están conectados con nosotros. El Centro Cristiano Casa de Oración para Todos los Pueblos y mi persona, la pastora Ana Fernández, le damos la más cordial bienvenida en esta noche de vigilia, nuestra vigilia del mes de agosto, una vigilia que hacemos para darle gloria, honra y alabanza al Señor por la bondad y el amor que ha tenido para con nosotros. Le damos 1.000.000 de gracias porque estamos intercediendo, estamos adorando, estamos alabando y estamos celebrando esta semana y en este mes ha sido el mes de buscar al Señor, de acercarnos al Señor. No solamente buscar las cosas del Señor, sino buscar al Señor con todo nuestro corazón. Y es maravilloso porque hemos visto la respuesta a nuestras oraciones y todavía seguimos orando, levantando un clamor al Señor, no solamente por nuestras vidas, nuestras familias, nuestra iglesia, ¿verdad? Cada familia que tiene un compromiso con el Señor en nuestra iglesia, sino también por los hermanos y hermanas que son parte de esta iglesia, aunque estén en otros estados, aunque estén en otros países, pero que se sienten hijos de esta casa. Pero no solamente nos detenemos ahí, estamos intercediendo, orando y clamando por todas las naciones. De manera especial, en esta noche le quiero invitar a que sigamos orando por esa nación de Afganistán para que podamos desalojar nuestras tropas y a las personas que tienen que ser desalojadas con seguridad, que el Señor ponga su mano y que tenga misericordia y que haya seguridad en medio de esa situación que está atravesando la nación de Afganistán. Estamos orando, perdón, por la iglesia y los pastores cristianos y toda la iglesia cristiana, evangélica cristiana completa, que está localizada en Afganistán. Muchos pastores han pedido, por favor, que estemos orando por ellos. Además, estamos orando por todas las damas, por todas las féminas de ese país, porque sabemos que están enfrentando diferentes desafíos en este nuevo régimen que están atravesando en esa nación. También seguimos orando, ¿verdad? Para que el Señor ponga su mano y tenga misericordia de New Orleans y todos estos lugares a donde ahora están amenazando tormentas, huracanes, ciclones y otras situaciones, sismos, todas esas cosas que son desafíos naturales, ¿verdad? Entonces estamos orando para que el Señor ponga su mano protectora sobre todos y de manera especial sobre sus hijos y sus hijas que le aman, le conocen y le adoran en toda la tierra. Así que también seguimos orando mucho por Haití y por todas las naciones porque estamos orando también para que el Señor mueva su mano de misericordia y aplaque toda plaga, toda pandemia, toda enfermedad, todo espíritu de enfermedad, para que podamos, ¿verdad?, volver a la tranquilidad de espíritu, todos los seres humanos. Yo sé que estamos esperando en el Señor y que el Señor tiene respuesta para todos nosotros. Estamos orando por todos los hermanos también que están esperando, ¿verdad? A lo mejor en nuestra iglesia no es el caso, pero hay otros hermanos en otras iglesias que están esperando, ¿verdad? Que están esperando sus papeles, que están esperando una confirmación, que están esperando su residencia. Que el Señor, en el nombre de Jesús, agilice esos trámites
en el nombre de Jesús y que ellos puedan tener la respuesta pronto de eso. Oramos también, intercedemos porque hay muchas peticiones que nos han llegado de diferentes naciones, de diferentes lugares y de aquí de Estados Unidos. Oraciones familiares, oraciones personales, también esas oraciones y esas peticiones, esas necesidades están delante del altar del Señor. El Señor dice, venid a mí los que estén cansados y cargados y yo les haré descansar. En esta noche te estamos dedicando muy especialmente para tener este tiempo de vigilia. Y yo quiero invitar voy a primero a hacer esta oración y después quiero que usted tome su la Biblia, tome su cuaderno, tome su lapicero para tomar sus notas y vamos a invitar a nuestro hermano Felipe que se vaya preparando para que comparta con nosotros esta palabra poderosa que el Señor le ha dado en esta noche. Vamos ahora. Padre Santo, venimos delante de ti, Señor, y venimos en el nombre de Jesús. Nos vestimos de toda la armadura de Dios, nos cubrimos, Señor, del escudo poderoso de la sangre de Cristo y declaramos, Señor, que somos la niña de tus ojos, que estamos bajo tu cuidado, bajo tu protección y bajo el manto de tu amor. Señor, en esta noche queremos hablar tu palabra, entendiendo que tu palabra es viva, eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Sabiendo que tu palabra crea, que tu palabra sana, que tu palabra vivifica, que tu palabra abre puertas, Señor, y que tu palabra cierra, cancela y anula situaciones que en nuestro propio esfuerzo no podríamos lograr. Gracias por la sanidad de los huesos. Gracias por la sanidad del alma. Gracias por la sanidad mental. Gracias por la sanidad espiritual. Gracias por la sanidad de las emociones. Gracias porque tú enderezas lo que estaba torcido en el nombre poderoso de Jesús. 1.000.000 de gracias. Desde ahora te prometemos darte toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza porque sabemos que hecho está en el nombre poderoso de Jesús. Bendito sea el Señor. Gracias por esa tierra que tú me muestras, Señor, que es la respuesta de alguien, Señor, que tú le estás dando. 1.000.000 de gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermano Felipe, si puede compartir con nosotros, por favor, en esta noche. Amén, amén. Dios me le bendiga, hermanos. Espero Amén. que todo estés bien y bendecido. Para esta noche, en mi parte, me va a tocar mi título se llama Miedo o Duda. Y fue tomada de Mateo 14, del 22 al 32. Inmediatamente después, Jesús insistió en lo que los discípulos regresaban a la barca y cruzaban al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas, lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo. Clamaron, «¡Es un fantasma!». Pero Jesús le habló de inmediato. «No tengan miedo», dijo. «Tengan ánimo, estoy aquí». Entonces Pedro lo llamó. «Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua». «Sí, ven», dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio
el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. «Sálvame, Señor», gritó Pedro. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. «Tienes tan poca fe», le dijo Jesús. «¿Por qué dudaste de mí?». Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. «De verdad eres el Hijo de Dios», exclamaron. Jesús había alimentado más de 5,000 personas y les dijo a sus discípulos que se adelantaran a cruzar en la barca al otro lado del lago y él se reuniera con ellos más tarde. Entonces el Señor dispersó a la multitud y se subió a una montaña cercana para orar a solas. Mientras tanto, en el mar de Galilea, el viaje de los discípulos dio un giro significativo para lo peor, ya que se había levantado un fuerte viento y las grandes olas estaban azotando la parte delantera de la barca, dificultando así el avance de los discípulos. Sus pocas horas de viaje se convirtieron en una pesadilla de toda la noche. Los discípulos se vieron frustrados, cansados y asustados. En algún momento, entre las 3 y las 6 de la mañana, sería la cuarta vigilia de la noche, los discípulos vieron una figura flotando hacia ellos en el agua y, como comprendemos, ellos se aterraron, creyendo que en realidad estaban viendo a un fantasma. Pero Jesús le habló de inmediato diciéndole: «No tengan miedo, soy yo». Al reconocer su voz, Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas». Notemos que Pedro no le dijo: «Yo también quiero caminar sobre las aguas como tú», sino que Pedro le dijo: «Manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas». Pedro quería estar donde Jesús estaba. Que siempre el deseo de nuestro corazón sea primero el Señor. Entonces Jesús llamó a su impulsivo discípulo y le dijo: «Ven». Y Pedro, bajándose por el costado de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero entonces cometió el grave error de apartar los ojos de Jesús. Miró a su situación, la tormenta, las grandes olas, el fuerte viento, y se asustó. Muy parecido a muchos de nosotros ante tales situaciones, y hasta menos de ahí. Pedro comenzó a hundirse y él insistivamente le pidió ayuda al Señor. Señor tomó la mano de Pedro, sacándolo fuera del agua, y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste de mí?». En este relato de la Biblia, vemos cómo Pedro logra un tremendo milagro. Había caminado brevemente sobre el agua, y para eso se requiere mucha fe. Pero, entonces, ¿por qué Jesús le dijo que tuvo poca fe? ¿O será que el Señor lo que le estaba diciendo era: ¿por qué fue tan breve tu fe? Parece que el Señor todavía nos hace esa pregunta a nosotros. Y la respuesta es muy evidente. Pedro dejó de creer. Por eso Jesús añadió las palabras: «¿Por qué dudaste de mí?». Jesús no le dijo a Pedro que necesitaba más fe. Simplemente lo exhorta a entender que tuvo mucha fe cuando se bajó de la barca, pero que esta fe fue secada por el miedo, la duda y la incredulidad al haber desviado su atención de él, de Jesús. La palabra poca fe usada en este versículo
Viene del griego oligopistos, que se refiere a fallar al escuchar la voz de Dios, no tener confianza en lo que Él dice o simplemente no tener interés. Las 5 veces que el Señor usó esta palabra, oligopistos, en los evangelios, Mateo 6:30, Lucas 12:28, Mateo 8:26, Mateo 14:31, Mateo 16:8, fue para hacerles un fuerte llamado de atención a sus discípulos para que confiaran en lo que Él, Jesús, les decía en sus promesas. Pero a pesar de que ellos amaban a Jesús, tenían todavía la tendencia de ser guiados por lo que sus ojos veían, por lo que su mente y emociones les dictaban, así como por su experiencia, más que por las promesas de Dios. En conclusión, vemos que de una u otra manera, todos en algún momento hemos actuado como Pedro, y el Señor nos hace un llamado a solo escuchar su voz y a creer en sus promesas, sin importar lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Él nos exhorta a que en medio de cualquier tormenta física, espiritual, emocional, familiar, o sea cual sea que estemos atravesando, mantengamos nuestra atención, enfoque y confianza solo en Él, en su palabra, en sus promesas, y no en lo que nuestros ojos ven, y mucho menos dejarnos guiar por nuestras emociones, que esas son las más traicioneras. Él nos hace un llamado de atención a cambiar nuestra actitud hacia Dios y entender que necesitamos pasar tiempo con Él, escuchar su voz, ser guiados por su Santo Espíritu. Él sí sabe y conoce nuestras necesidades más profundas. Él tiene el control y el dominio absoluto de todo. Hermanos y hermanas, en este relato podemos ver que un milagro de caminar por las aguas fue hecho. Pero cuando dudamos, todo se derrumba. Tenemos que mantenernos nuestra mirada en el Señor, sin importar las circunstancias, sin importar por la prueba que estemos pasando, sin importar las tentaciones que el diablo nos ponga delante de nuestros ojos, que a veces como humanos podemos fallar, pero si mantenemos nuestros ojos derechitos hacia Jesús, eso no va a pasar. Dios me le bendiga mucho, hermano. Espero que sea de mucha sabiduría, de mucha revelación para nosotros. Cada uno de nosotros tenemos áreas que el Señor quiere que volvamos nuestros ojos a Él. Cada uno de nosotros tenemos nuestras situaciones personales que quizá en algún momento se nos ha olvidado y hemos querido hacer todo nuestra fuerza. Recordemos que Jesús está ahí y murió en la cruz por nosotros y solo Él nos puede librar de todo mal. Dios me lo bendiga mucho, hermano, y que tengan una feliz noche. Felipe, ¿cómo es el nombre? Se oía como un poco bajito. ¿Cómo es el título del tema que compartiste con nosotros? ¿Miedo o duda? ¿Miedo o duda? Sí. O miedo o duda. Perfecto. Y repítele, por favor, cuando antes de comenzar, digan bien la palabra y denle un momentito a las personas para que puedan buscar las escrituras. ¿Cuál fue el texto bíblico que usaste en este caso? Mateo, Mateo 14, del 22 sí. al 32. Del 22 al 32. Mateo 14, del 22 al 32. Perfecto. Y maravilloso. Voy a permitir que nuestra hermana Karin, voy a invitarla para que se acerque un poquito más el teléfono o donde lo que esté hablando para que se escuche mejor. Y ahorita comparto, ahorita hago hablo un poquito
de esos temas tan maravillosos. Gracias. Ese es un tema muy especial que has compartido con nosotros en esta noche. Karim, si por favor nos comparte con nosotros. Amén. Amén. Padre, delante de ti estamos, en el nombre de Jesús. El tema que les quisiera compartir hoy es, yo le puse el tema de aún con miedo. Y eso está en Josué 1, del 1 al 9. Josué 1, del 1 al 9. ¿Cómo se llama el tema? Después, aún con miedo. Aún con miedo. Perfecto. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés. Le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Josué estuvo en una circunstancia que lo hizo sentir temor y desaliento antes de entrar a una gran bendición. Ya él se sentía derrotado antes de comenzar la batalla, como tal vez nos haya pasado a muchos de nosotros en algunas circunstancias. El reto que tenía Josué era grande. Moisés había muerto y ahora le tocaba a él guiar al pueblo. Fue porque Dios dispuso que él fuera el que fuera el sucesor de Moisés, el que guiara al pueblo ahora. Era una promesa que Dios les había dado, y esta promesa anticipada consistía en que Dios ya les había entregado la tierra. Era una gran extensión de tierra que tomarían por posesión. Era una nación a la que ellos tenían que conquistar, que esta nación era superior a ellos en cultura y tecnología. Indudablemente Israel estaba en desventaja, con armas más rudimentarias para la guerra, y hasta de tamaño de estatura, ellos eran inferiores humanamente ante esos gigantes que estaban al otro lado. Y ni hablar de que cómo ellos podían conquistar esas ciudades amuralladas de esos enemigos que tenían. Lo único que ellos tenían y poderoso era confiar en Dios para vencer. En la mente de Dios, el triunfo ya estaba asegurado. Dios veía el plan y la conquista como que ya estaban hechos. No había forma de perder esa guerra. Dios había prometido eso desde hacía mucho tiempo, se los prometió a los antepasados de ellos y ahora los repetía. Y ahora era la confirmación y había llegado el tiempo de Dios de cumplir esa promesa. Y ellos iban a ser los que realizaran ese milagro, esa hazaña de agarrar, de tomar posesión de esa tierra. Dios iba a ser responsable de cumplir su promesa, pero para eso necesitaba la cooperación de un hombre o del hombre. Josué y su pueblo tenían la responsabilidad de entrar y poseer la tierra y había que hacerlo pronto. La promesa para Josué era que nadie le haría frente en todos sus días.
Dios le promete a Josué que estaría con él, le asegura su presencia diariamente y que no lo iba a dejar ni lo iba a desamparar. Como representante y jefe del pueblo, la promesa incluía no solo a Josué, sino a todos, a todo el pueblo. La frase estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, son una misma promesa dicha en tres modos diferentes para asegurarle la certeza de su presencia. Debe haber sido momentos difíciles, como ya sabemos, y no vamos a entrar en este momento en el trasfondo de todo lo que abarca la situación como Josué se sentía por Moisés. No vamos a tocar esos puntos ahora, solo nos vamos a enfocar en la misión que el Señor le había encomendado a Josué y el temor tan grande que tenía Josué, no solo porque, como siempre o varias veces ha dicho nuestra pastora, el llenar esos zapatos de Moisés no era nada fácil, aún siendo que Josué era el ayudante, el asistente, el siervo de Moisés, estaba presente en muchas oportunidades de toda la relación que el Señor tenía con Moisés, todo como el Señor le hablaba, no en todo, porque no en todo estuvo presente Josué, en lo que él estuvo presente, porque había esos momentos de intimidad entre Dios y Moisés, que eso era solamente entre ellos dos. Pero Josué tuvo ese molde y ejemplo en Moisés, que era el líder, y Josué recibió ese entrenamiento. Es muy fácil uno desde aquí afuera, cuando no es uno el que está en esos zapatos, ni en los de Moisés ni en los de Josué, es muy fácil uno decir, pero Josué qué miedo tenía, Josué por qué se sentía así, si ya Moisés lo había entrenado, ya estaba preparado, ya estaba capacitado, vio el ejemplo. Es muy fácil hablar, como se diría, con la boca muy grande. Pero imagínense la responsabilidad, así como Josué también vio la presencia del Señor y esa relación de Moisés y el Señor, también Josué veía cómo el pueblo que estaban guiando, el trato que tenían algunas veces y la desobediencia que tenían hacia Moisés y hacia Dios, por supuesto. Entonces, era una situación de tantas cosas y eso apartando el dolor de la pérdida humanamente, el dolor humano de la pérdida de Moisés físicamente. Entonces, todo ese conjunto de cosas, en la parte de, por supuesto, la depresión, también cuando el Señor ya le había dicho desde antes a Moisés que ya tenía ese llamado, cuando se presenta el momento de ejercer ese llamado, aparte de la tristeza y todo eso, se le presenta este temor de cómo él iba a hacer esto, porque no era igual tener el ejemplo del líder, que él era el que tenía la relación con el Señor y todo, y estar a la cabeza, no es igual estar allí siguiendo las instrucciones, ahora tener que pasar a ser el líder o la cabeza del pueblo, pero el Señor estaba con él. Debió ser una tranquilidad para Josué saber que Dios estaba comprometido con darle esa presencia a él diaria y constante, cada vez que lo necesitara y donde lo necesitara, siempre Dios iba a estar allí con él. El Señor le dice 3 veces que se esfuerce y sea valiente. Josué había crecido a la sombra, imagínense, del poderoso Moisés, y reemplazarlo no era nada fácil para Josué, pero Dios era el mismo. Pero aún así, Josué tiene temor, es un ser humano. A veces era fuerte, creyente, confiado, valiente, otras veces era dudoso, triste, y hasta se sentía derrotado sin ni siquiera emprender la batalla. Se parece mucho, o como dice la pastora, cualquier similitud o eso por allí, no es casualidad. No es la primera vez que Dios estaba pensando en Josué para fortalecerlo. No es la primera vez que se lo dice. Ya iban 3 veces y aún hasta más, porque en Deuteronomio 3:28 también le dice, y Dios le pide a Moisés que anime y fortalezca a Josué. Imagínense, Moisés todavía no había partido con el Señor y ya el Señor de antemano, como Dios es, que siempre lo sabe todo, ya Dios le estaba diciendo a Moisés, empieza a animarme a este muchacho y que se fortalezca Josué
que Él es el que va a dirigir al pueblo después de ti. Y le dice, da tus órdenes a Josué, dale ánimo y valor, porque Él pasará al frente de este pueblo. Él le pondrá en posesión de esa tierra que ves. Todos tenemos una imagen fuerte de Josué, pero parece que Josué era un hombre al que había que fortalecer continuamente, igualito a nosotros. Pero Dios siempre estaba pensando en eso, como vemos en el mismo Josué, el capítulo 8, el versículo 1, que le dice a Josué que no tenga miedo. Sin embargo, Josué es el hombre de Dios para la gran tarea de la conquista. Y bendito sea el Señor, porque aún en nuestras debilidades y el Señor conociendo las limitaciones que nos inventamos nosotros o lo que sea que generamos esas limitaciones, porque en Dios no hay ninguna limitación, el Señor nos escoge, nos quiere usar. Él todavía sigue trabajando en nosotros y aún así con su propósito y su misión, Él no desiste con nosotros. Él está allí trabajando y siempre nos anima a que nosotros avancemos, venzamos cualquier temor, cualquier duda, venzamos en todo, porque ya tenemos la victoria ganada, ya tenemos la batalla ganada y tenemos la victoria. Si el desánimo era una falla en Josué, no hay forma de probarlo, salvo por todas esas ocasiones que le dan ánimo. Por lo menos sabemos que eso sería a lo mejor un motivo para que él no confiara en su propio poder, sino en el poder de Dios y en su fuerza. Siempre confió en Dios a pesar de sus debilidades y a Dios le plació usarlo, porque Dios se especializa en dar fuerza a los que no tienen ninguna. Sin embargo, esforzarse y ser valiente no era la única orden que Dios le había dado a Josué. La orden que acompaña al de esfuérzate y sé valiente también era que meditara en la ley de Dios, ya que esto es la única palabra que nos sostiene, que nos nutre y nos da el alimento. Y le dijo, no te apartes de ella ni a diestra ni en ningún momento, medita en ella todo el tiempo. Esa era la orden del Señor. El problema de Josué estaría en si él iba a escuchar otras voces o si iba a seguir sus propios pensamientos o si él realmente iba a oír la voz de Dios. Porque si él escuchaba otras voces o seguía sus propios pensamientos, esa sí sería su derrota. Por eso el Señor le manda a estudiar constantemente este libro de instrucción, o sea, la Biblia, y a meditar en él de día y de noche, para que se asegurara de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente así prosperaría y le iría bien en todo lo que hiciera. Si meditamos en su palabra y guardamos su ley, podemos nosotros seguir el camino que Él nos ha ya de antemano, nos ha preparado, y aún ensanchar nuestro territorio. Tendremos la certeza de que nosotros vamos a poseer esa tierra que Él ya nos ha entregado. Haremos las obras que de antemano Él preparó para que nosotros anduviésemos en ella. ¿Y cómo sabremos cuál es el camino y cuál es la tierra prometida nuestra? Solamente hay una cosa que hacer, es meditar en lo que el Señor nos dice en su palabra y dejar transformarnos por ella. En conclusión o en resumen, podemos aquí aprender que ante cualquier desafío que se nos presente, el Señor nos dice que no temamos y nos manda a esforzarnos y a ser valientes, a meditar en su palabra, a obedecerla para que nos vaya bien, y el Señor ya nos ha dado la victoria. Como ya conocemos la historia, ya sabemos que Josué, por supuesto, que se esforzó, fue valiente, tomó posesión, no solo él, por supuesto que no, él estaba a la cabeza, él era el líder, pero él junto con el pueblo que quiso obedecer y seguir las instrucciones de Dios, fueron y tomaron la tierra, conquistaron la tierra y tomaron posesión de ella. El Señor les dio la victoria y ellos se fueron extendiendo y ensancharon toda esa tierra, como el Señor les dijo, donde pisaran la planta de tus pies, donde ustedes fueran. Imagínense si nosotros tuviéramos esa certeza de nosotros, o sea, creer lo que el Señor dice, donde nosotros vayamos, el Señor está con nosotros, allí, esa tierra, no para nosotros ser los dueños, aunque el Señor por supuesto que nos ha dado la tierra por herencia, pero para el reino de Dios, que donde vayamos,
ha llegado aquí el reino de Dios por Jesucristo que mora en nosotros y que tomáramos esa tierra en posesión para Cristo. Eso sería, como ya el Señor lo ha hecho, la victoria que nos ha dado. Bueno, espero que esto nos sirva para nosotros poder estar meditando en la palabra y mantenernos en ella, prevalecer en ella y que nos vaya transformando, ponerla en acción y que nos transforme cada día conforme al propósito del Señor, que nuestras vidas y nuestras almas sean prosperadas para la gloria de Él. En el nombre de Jesús. Y gracias, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tremendo tema. Por último, vamos a compartir un poquito con nuestra hermana Lida. Yo estoy maravillada porque qué temas más asertivos para fortalecer nuestras vidas de fe. Gloria a Dios. Lida, por favor. Gloria a Dios. Sí, qué hermosos recordatorios para nosotros, el pueblo de Dios, en esta noche por medio de nuestra hermana Karina y nuestro hermano Felipe. Y yo quería hacer una pequeña contribución, añadiendo que de todo lo que se ha hablado hasta este punto por medio de nuestros hermanos, es que al final la clave es fácil. Y es de que nosotros, el pueblo de Dios, el que lo ama, el que lo busca, el que medita en su palabra, en la manera en que cada uno de nosotros vamos a vencer el temor, el miedo, la incertidumbre, póngale el nombre que tenga que ponerle. Pero en esta noche específicamente estamos hablando del temor. En la manera en que nosotros vencemos el temor es con la ayuda de Dios. Es con la ayuda de Dios. Y a mí me gusta mucho, precisamente esta mañana estaba meditando en Ezequiel 39:29. Ezequiel 39:29. Y en la manera en que el Señor me puso esto en mi corazón es porque sé que hay muchas cosas que se está viendo en este momento. Y claro, todas pues estas cosas pueden poner mucho temor en nuestro corazón, puede traer esa incertidumbre, puede traer todas esas emociones negativas, pero nosotros como pueblo de Dios no podemos, caer como el mundo cae, porque entonces de nada serviría nosotros estar los domingos en la iglesia o en la clase bíblica o en las vigilias, si nosotros no estamos haciendo lo que nos corresponde hacer, que fue una tarea y un desafío que nos dejaron como iglesia, ya vamos en una semana, es de buscar el rostro de Jehová. Ese era el desafío para el pueblo de Dios, es buscar el rostro del Señor, buscar su justicia. Eso nos dice Mateo 6:33. Que busquemos su rostro, busquemos su justicia, a su reino, que lo demás vendrá por añadidura. Entonces nosotros como pueblo de Dios, obviamente vemos lo que está sucediendo, pero nosotros nos tenemos que fortalecer en las promesas del Señor, tenemos que fortalecernos en lo que Él nos habla diariamente. Y una de estas promesas en Ezequiel 39:29 dice, yo la estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional, dice: nunca más esconderé mi rostro de ellos, pues derramaré mi espíritu sobre el pueblo de Dios. Yo, el Señor soberano, he hablado. Esta es una promesa que el Señor nos da a cada uno de nosotros, al pueblo de Dios, el que lo buscamos, el que los buscamos de verdad, porque hay millones de gente que creen en Dios, que creen en Jesús, pero no necesariamente eso quiere decir que lo estén buscando, que estén queriendo recibir su presencia en todas las áreas de su vida. ¿Para qué? Para que poquito a poco nosotros estemos cambiando a la semejanza de Él. Entonces, a mí me gusta mucho este tema, me gusta mucho escuchar el recordatorio que el Señor hace, sus promesas, porque cada vez que escuchamos
ese recordatorio de esas promesas del Señor, no tenemos que tomarlas y ponerlas, como dice la pastora, haga una nota y escríbalo por todas partes, no solamente en el corazón, en la mente, escríbelo por donde quiera que usted esté caminando para que usted mismo, o sea, nosotros mismos nos tenemos que hablar a nosotros mismos de las promesas, lo que el Señor dice para nosotros, lo que Él ha dicho, y sabemos que Él es fiel y Él cumple sus promesas. Así que, ¿cómo vencemos nosotros el temor? Es muy fácil. Es con la ayuda de Dios, es buscando su rostro, su justicia, sabiendo que lo demás vendrá por añadidura. La otra promesa que el Señor dice es que si nosotros lo amamos a Él, todo nos irá bien. Y así como nuestra hermana Karin dijo y Felipe también, es buscar a nuestro Dios, es creer en su palabra. Y es prácticamente en medio de cualquier situación, es siempre recordar que Él nunca ha escondido, nunca esconderá su rostro de nosotros, así como la promesa que nos dio en Ezequiel 39:29. Él jamás va a esconder su rostro de nosotros y Él va a derramar sobre nosotros su pueblo escogido, amado, el pueblo que lo buscamos con todo nuestro ser. Él va a derramar su espíritu en nosotros. ¿Y cuál es ese espíritu? Espíritu de paz, de gozo, de alegría, de prosperidad, de protección, de bendición, de milagros. O sea, no voy a terminar esta noche si le doy un listado de todos. Pero cada uno de nosotros, como conocemos a Dios y lo buscamos, sabemos exactamente de qué estamos hablando. Y con eso quería yo dar una pequeña contribución, añadiendo otro recordatorio más, que el Señor, si nosotros estamos con Él, ¿quién está con nosotros, verdad? Y que para vencer el temor, lo vamos a hacer en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, con la ayuda del Señor. ¿Por qué? Porque todo obra para bien para los que amamos al Señor. Y su palabra establece que si buscamos su rostro, si buscamos su reino, su justicia, gloria a ti, Señor. Todo lo demás vendrá por añadidura y Él jamás va a esconder el rostro de nosotros si nosotros lo seguimos buscando. Para la gloria del Señor y en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Yo me deleito mucho porque estaba mirando en las dos ponencias, la del hermano Felipe y la de la hermana Karin, y aún en lo que estaba hablando nuestra hermana Lida, estamos viendo tremendos desafíos. El desafío, Jesús no le hizo un desafío a Pedro. Él mismo activó su fe y su confianza en el Señor y en el poder que él sabe que la palabra de Jesús, la palabra que sale de la boca de Jesús, esa palabra tiene poder. Y él estaba convencido y seguro que si el Señor lo mandaba a ir a caminar sobre las aguas, él iba a poder caminar sobre las aguas. Pero lo decimos como de manera muy, ¿verdad?, tranquilos. Pero yo quiero que usted por un momento se ponga en las sandalias de Pedro. Por favor. Imagínese usted, esa era madrugada. Estaba oscuro. Se habían dado tremendo susto porque habían visto a alguien venir por las aguas y lo que menos pensaron que era Jesús. Esto me hace caer en cuenta de que muchas veces el Señor viene de la manera que nosotros menos lo podemos percibir, ¿verdad? Ellos tampoco percibieron que era el Señor hasta que Él le dijo. Y algo que me desafía es que Jesús también le dijo a ellos, tengan ánimo, porque parece que se habían desanimado. Mis hermanos, a veces uno como pastor y como pastora se la pasa tratando de animar a la gente. Y el Señor espera que nosotros, lo que no tengamos poca fe, sino que tengamos una semilla de fe, porque eso es lo que dice el Señor que nos puso, pues tengamos ánimo, estemos animados por eso, aún en medio de las tormentas y los desafíos de la vida. En este caso, se levantó una tormenta de agua y se levantó una tormenta de viento. Y por supuesto, como dijo el hermano Felipe, Pedro, en vez de seguir
poniendo su enfoque en lo que Jesús le había dicho, en el poder que Jesús tenía, pues desenfocó su mirada, su atención, sus emociones a la tormenta. Y hay tormentas que son reales y hay otras que nosotros no las inventamos por miedo. Y tanto las tormentas que nosotros nos inventamos o las tormentas reales, en cualquiera de los casos, tenemos que mantenernos firmes con nuestra mirada y nuestro enfoque en el Señor en el cual hemos creído. Pues vemos que Pedro, y yo no me quisiera ver en los zapatos de Pedro, pues por supuesto comenzó a hundirse. Y a veces Pedro se hundió pues en el agua, ¿no? Pero a veces nos hundimos en mentiras, en pecados, en misterios, en cosas rarísimas, porque desenfocamos, perdemos de vista quién es nuestro Señor en el cual hemos creído y quiénes somos nosotros para Él. Cuando Pedro llama, cuando le dice al Señor que lo llame y el Señor lo llama, esto estaba claro, lo importante que era Pedro para el Señor Jesucristo, de la misma manera que usted y yo somos ahora para Él. Él nos está llamando a salirnos a lo mejor de nuestra zona de confort o de nuestros hábitos, pero mucho cuidado, mis hermanos, mucho cuidado, porque en este tiempo más que nunca el enemigo está tratando de llamar la atención, no de todos los Pedros, porque Pedro era un hombre cercano al Señor, un hombre con propósito, con ministerio sellado, y más sin embargo, en un momentito se distrajo. Hay tantas cosas que el enemigo envía de manera sutil. Esas se llaman las zorras pequeñas que echan a perder las vidas. O sea, lo que el Señor tiene preparado para una persona, para una familia, para una pareja. Tenemos que revisar nuestras vidas y mirar en qué momento estamos perdiendo, estamos quitando nuestro enfoque, nuestra vista del Señor, de lo que el Señor ha mandado, ha dicho, ha establecido para nuestras vidas. Y nos estamos hundiendo en cualquier situación, en cualquier cosa, llámese como se llame. Hay hundidas que nos damos cuenta. Pedro se estaba hundiendo y se dio cuenta evidentemente que se estaba hundiendo, que ya no estaba caminando sobre las aguas. A veces hay hundidas que son más sutiles, hundidas que piensa uno que nadie lo sabe, que nadie lo ve, que nadie lo escucha, que nadie lo lee. Más sin embargo, el Señor todo lo sabe, todo lo escucha, todo lo ve y todo lo conoce. No permitamos que por desenfocarnos del Señor, entre tantas tormentas de la vida, que son a veces difíciles, y entre tantas otras que proveen placer y satisfacción. En los dos casos son tormentas y tienen un propósito. Y en los dos casos, el propósito de esas tormentas, tanto las que nos gustan, las que tienen que ver con el ego, que tienen que ver con pecado, y las que son tormentas que parecerían que nos estamos hundiendo ante alguna circunstancia. En los dos casos, solamente poniendo nuestro enfoque, nuestra confianza de nuevo en el Señor, volviendo al Señor, podemos mantenernos a flote. Podemos seguir caminando sobre las aguas y podemos seguir firmes en el propósito que el Señor tiene para nuestras vidas. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría para saber cuándo es una tormenta
que Dios permite para probar nuestra fe y cuándo es una tormenta que el enemigo envía para apartarnos del camino del Señor. Y esto es muy sencillo. Las tormentas que son para desafiar nuestra fe, siempre nosotros nos refugiamos en el Señor. Las tormentas que el enemigo manda son sutiles, placenteras y suavecitas. Y siempre tienen algo de secreto, de misterio y de placer. Mucho ojo y mucho cuidado. A Dios no se le escapa nada. Dios lo conoce todo. Y no queremos hundirnos en ninguna cosa que nos vaya a apartar del Señor. En este caso, tenemos que volver como dijo el Señor. El Señor le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? A veces lo que primero el enemigo manda es una duda al corazón de alguien. Manda una duda para poder apartarnos poquito a poco del Señor. Fue exactamente una duda que el enemigo puso en el corazón de Eva y en el corazón de Adán para que perdieran la fidelidad. Lo vuelvo a decir, fidelidad, porque Dios es fiel y nos hizo a su imagen y semejanza. Y ellos perdieron la fidelidad a Dios, a su compromiso, a su ministerio, exactamente porque el enemigo les puso una duda en el corazón. Cuidado con las dudas, es una estrategia que el enemigo usa constantemente. Nos hace dudar de las personas, entre otras cosas. A veces también es el enojo para poder entrar por ahí y empezar a hacer y agrandando el terror, el enojo, la duda y todas esas cosas que el enemigo trae consigo. Así que, como dijo la hermana Lida, parecería que es fácil, mis hermanos, pero demanda de nosotros que revisemos cómo está nuestra fe, que revisemos a dónde estamos mirando, que tengamos cuidado de nuestras emociones para que no nos traicione y que volvamos otra vez a enfocarnos a lo que el Señor nos ha mandado y nos ha llamado a hacer. Es sencillo, pero es desafiante. Y tenemos que pedirle al Señor que nos dé la sabiduría, la perseverancia y que podamos ejercitar nuestra fe. Una fe activa, no una fe pasiva. Tenemos que tener esa semilla de fe, activarla para que podamos ver los frutos que el Señor está esperando de cada uno de nosotros. Y aquí hay una reflexión que tendríamos que hacer. ¿Estoy dando los frutos? ¿Estoy viviendo con dudas? ¿Estoy viviendo con temores? ¿Estoy mirando al Señor? ¿O estoy en una tormenta? ¿En cuál tormenta estoy ahora? ¿Una tormenta que está probando mi fe o una tormenta que está probando mi fidelidad? Ya usted sabe que lo que el enemigo siempre quiere es que nosotros seamos infieles, porque él es un infiel. Así que muchísimo cuidado, mis amados hermanos y hermanas, porque Dios habla, claro que sí, y nos hace pasar por las tormentas, atravesar mares tormentosos y además nos hace caminar sobre las aguas cada día. Pero tenemos nosotros que poner de nuestra parte y estar enfocados con el Señor y al Señor. El segundo tema me gusta muchísimo porque cada vez que hablo de Josué y de este momento, yo me traslado a ese tiempo, a ese momento histórico. Josué había visto al pueblo desobedecer una y otra vez. Josué había visto al pueblo enojarse, criticar, murmurar,
a todo, hasta la familia de Moisés. Josué había visto todo eso. Además, Josué había visto la ira de Dios contra los desobedientes. Josué había visto las cosas maravillosas, los portentos que el Señor había hecho. Josué conocía, además, la intimidad que Moisés tenía con Dios. Era difícil y muchas veces todavía le queda difícil a muchas personas llenar los zapatos de otras personas que están sumergidos en la presencia de Dios, dependiendo absolutamente de Dios, siéndole fieles en lo mejor de su entendimiento, negándose a los placeres, a todo, con tal de agradarle al Señor. Ese era Moisés. Llenar los zapatos de Moisés le quedaba grande a cualquier hombre o a cualquier mujer. Pero Dios no lo estaba llamando a llenar los zapatos de Moisés. Dios lo estaba llamando a un camino, un ministerio que ya Dios había preparado para Josué desde antes de la fundación del mundo. Porque dice la palabra que las buenas obras que el Señor quiere que caminemos por ella fueron desde antes de la fundación del mundo. Y yo te hago una pregunta. Por las tormentas de la vida, las tormentas que el diablo te manda, acuérdate, siempre que haya secreto, misterio, que haya pecado envuelto y que haya infidelidad, el diablo está tratando de destruirte con una tormenta que parece placentera. ¿Cuál de las dos es más peligrosa? Por supuesto, lo del diablo, porque el diablo es un hipócrita, mentiroso, disimulador, y todo lo hace en el secreto. Imagínese usted cuando Josué, el primer momento que se queda sin Moisés, que era su maestro, era su molde, era su modelo, era su ejemplo, era a quien él iba a recurrir continuamente para estar más cerca de Dios. Y Moisés no está. Por un momento trasládese conmigo a ese escenario. Imagínese todo el mundo opinando, todo el mundo diciendo, y ahora si criticaban, murmuraban, se enojaban contra Moisés, siendo que Moisés había sido un hombre tan bondadoso y tan amoroso con un pueblo tan desobediente, tan desagradable, tan criticón y tan enojado. Él me imagino que diría, no sé cómo voy a hacer esto, pero le tengo una buena noticia a Josué y a cada uno de nosotros. Al que Dios envía, si es fiel, mete esta palabra, fiel, Dios le respalda. No hay ningún compromiso, no hay ningunas aguas que Dios te haya llamado a caminar sobre ellas. No hay ningún desafío en tu vida que si estamos con Jesús, si somos fieles, no hay nada que no podamos ser ayudados y salir adelante. Por una sencilla razón, Dios está con nosotros. Y sí, Dios llama a Josué. Y dice, le vuelve a decir, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo. Ay, bendito. Qué maravilloso. Me imagino que Josué decía, era tan fácil cuando era Moisés que me decía, haz esto, no hagas aquello. Esto es lo que dice el Señor. Pero ahora el que va a tener que hacer ese papel en el pueblo con todos los líderes es Josué. Y aunque él había sido entrenado, animado,
fortalecido, enseñado, había tenido el modelo de Moisés como un hombre fiel a Dios, apegado al Señor, buscando, lleno de su gloria y de su presencia, en el momento que le toca ponerse en la posición de cabeza, el temblor y la duda tomó el corazón de Josué. Entonces me gusta. Nadie te pondrá a hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esa es la promesa que el Señor nos da en esta noche. Como estuvo con Moisés, como estuvo con David, como resucitó a Jesucristo, así está con nosotros. No nos dejará, no nos desamparará. Pero hay alguna exhortación aquí que el Señor le da. Como dijo la hermana Karin 3 veces, esfuérzate y sé valiente. La valentía es lo contrario al temor, al miedo, al desánimo. Si le pedimos al Señor que nos dé sabiduría, le tenemos que pedir al Señor que nos dé valentía, porque cada día en la vida, aun cuando hacemos cosas que pensamos que estamos haciendo lo mejor de lo excelente, de lo extraordinario, siempre se van a levantar guerras, contiendas, tormentas y va a haber oposición. Entonces, Josué sabía que todo eso le venía encima a él, pero vuelve el Señor a animarlo. Esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Y me gusta algo que la hermana Karin recalcó. Le dio una herramienta poderosa. No le dio una vara. No, le dio su palabra. Le dijo, mira, esto fue lo que Moisés escribió. Esto fue lo que Moisés le enseñó. Esto fue lo que yo le dije a Moisés que escribiera. Esta es la revelación y la manifestación. Que no se aparte mi palabra de tu boca, de tu corazón, de tu mente. Que no se aparte jamás. No te vayas a apartar de la palabra ni a diestra ni a siniestra. Mis hermanos y hermanas, qué fácil es distraernos y movernos a la derecha o a la izquierda. No importa que nadie nos vea, no importa que nadie lo sepa. Dios sabe si somos fieles. Dios sabe si estamos apartándonos del propósito. Y Dios sabe. Dios entiende perfectamente. Pero también el Señor le dice que si mantiene, que si se agarra de la palabra, va a ser prosperado en todas las cosas que emprenda. Eso está maravilloso. Ante los desafíos, ante las tormentas, ante las cosas que nosotros pensamos que no sabemos hacer, como Pedro no sabía caminar sobre las aguas, como Josué no sabía gobernar un pueblo, muchos de nosotros hay muchas cosas, por capacitados que seamos, hay muchas cosas que no sabemos hacer. Y en vez de temblar y desanimarnos y llorar y permitir que el enemigo meta duda e infidelidad en nuestro corazón, lo que tenemos que, dice, nunca se apartará de tu boca la palabra de Dios, sino que de día y de noche vas a pensar, vas a meditar en ella para que tú la guardes. No es para que te la sepas, es para que la guardes y para que hagamos conforme a todo, a lo que dice la palabra de Dios. Porque entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos irá bien. Y el Señor concluye, me imagino que el Señor estaba animando a Josué. Dios conocía a Josué, Dios te conoce a ti, Dios me conoce a mí. Y Dios sabe que muchas veces en nuestras vidas, una de las herramientas que el enemigo usa es el desánimo. Pone el desánimo y la duda entre las parejas porque es más fácil, ¿verdad? Separarlos, distraerlos y meter espíritu de infidelidad cuando hay duda, ¿verdad? De temor. Pone la duda y el temor en nuestra alma cuando tenemos desafíos, cuando tenemos que salir adelante, cuando tenemos un proyecto, inmediatamente aparece algo y pensamos, miramos esa tormenta y pensamos que nos va a tragar. Déjame decirte
que como Dios le dio a Josué y como Jesús hizo con Pedro, Jesús estaba con Pedro, como nosotros estamos con Jesús y como Jesús está con nosotros en este tiempo. Dios está con nosotros, no nos dejará y no nos desamparará. Tenemos que pedirle al Señor que quite toda duda, que quite todo desánimo, que quite todo desaliento, que quite todas las cosas, porque muchas veces yo me imagino que, yo no sé porque no lo dice la Biblia, pero en un caso así, cuando uno piensa que todo se puede acabar de hoy a mañana, estamos buscando a ver para todos los lados, a ver cuál va a ser nuestro próximo recurso. Y gracias al Señor que a Josué no se le ocurrió salir corriendo, ¿verdad? Dios está con nosotros de la misma manera que está con Josué. Si es que nosotros estamos con Él por decisión propia. Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Así como Pedro caminó sobre las aguas, usted y yo, ciertamente, aún en medio de tormentas, porque tormentas siempre van a haber, tenemos que elegir creerle al Señor, hacer lo que el Señor nos dijo, ser fieles, fieles, fieles a Él, a su palabra y al llamado que el Señor tiene con nosotros. Y entonces, ¿no irá bien? El Señor va a hacer que todo nuestro camino prospere, que todo donde pongamos la palma de nuestros pies, el Señor nos lo entrega, si es que nos corresponde, ¿verdad? Y dice, mira que te mando, que te esfuerce y que seas valiente. No temas ni desmayes, no temas ni te desanimes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! No pudo haber estado más asertiva esta palabra para el tema que estamos cerrando en este mes. Hemos estado en este mes buscando al Señor, buscando el rostro del Señor, buscando su presencia, adorándole. Pero también hemos visto que el enemigo ha hecho todo lo que ha podido por distraernos en este mes. Más que nunca, el enemigo ha jugado con las emociones, con las pasiones, con todo lo que él puede jugar. Él siempre va a tratar. Pero usted tiene que estar firme. Acordarse a quién usted le ha creído. ¿Cuál es la voz que usted sigue? Entender cuál es su llamado. Este no solamente era un llamado, era un ministerio, era una encomienda de Dios. Cada uno de nosotros tiene un llamado. El Señor dijo que nosotros somos luz y sal en la tierra. Y tenemos que revisar si estamos siendo luz y sal en la tierra cada día. Gloria a Dios. ¿Qué traemos a la vida de los demás? ¿Qué añadimos a la vida de los demás? ¿Cómo está nuestra vida interior, en lo secreto? Donde Dios mira, donde Dios escudriña, donde Dios ve. Bendito sea el Señor. Le voy a pedir a nuestra hermana Lida que nos dirija en oración para terminar esta noche tan maravillosa. Y le quiero dar gracias al Señor por los dos líderes, ¿verdad? Los dos hermanos, por Felipe y Karim, que nos compartieron esta palabra. Y la exhortación esta noche es a no dejarnos desanimar, a no mirar las tormentas, a creerle al Señor, a esforzarnos y ser valientes. Y más que nada, a afirmar nuestro corazón, nuestras emociones, nuestra mente, hasta todas nuestras pasiones en el Señor. En esa palabra que el Señor nos ha dado. En no apartarnos, no permitir que nada de esta tierra nos aparte del Señor. En el nombre de Jesús. Lida, si nos dirige en oración, por favor. Amén. Gloria a ti, Señor. Jehová de los ejércitos, delante de tu presencia en el nombre de Jesús y dirigidos por la hermosa presencia de tu Santo Espíritu, Señor, dándote gracias en esta noche por el privilegio que nos has dado, Señor, de escuchar tu voz una vez más, Señor, con direcciones, con promesa, con palabra de aliento, de fortaleza, Señor, trayendo a memoria una vez más, Señor, que en
que tú eres nuestra fortaleza, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra que nos levanta, nos fortalece, nos revitaliza, Señor, nos prospera interiormente. Señor mío, todo nuestro ser, Jehová de los ejércitos, se regocija en esta noche sabiendo, Padre Santo, que habitamos debajo de tus alas, Señor, que eres tú el que cuida nuestra entrada y nuestra salida, que eres tú, Señor, el que haces que tu espíritu repose en nosotros de entendimiento, de sabiduría, de inteligencia, de gozo, de paz, de alegría, Señor. Gracias, mi Señor amado, porque tú nos has enseñado, Señor mío, que mantengamos nuestros pies plantados en la tierra, pero nuestra mirada fijada en ti, Señor. Porque es, Señor, tú eres nuestro pronto auxilio y socorro, Señor. Eres tú el que eres nuestra bendición. Eres tú el que eres nuestra respuesta y nuestra solución, Padre de los cielos. Eres tú, Jehová, el que nos da el motivo y la razón todos los días para alabarte, para adorarte, para cantar salmos a tu nombre, Señor. Porque eres tú, Jehová, el que cada día nos defiende. Eres tú el que cada día nos enseña, Padre, cómo caminar contigo de la mano y nunca desampararnos de tu presencia, porque tú nunca nos has desamparado, Señor, y nunca lo harás en el nombre de Jesús, Padre. Gracias damos por esta palabra poderosa de esta noche. Gracias damos por los hermanos y nuestra hermana, Señor, que compartieron ese hermoso mensaje en esta noche. Gracias por la vida de nuestra pastora Ana Fernández, Señor. Gracias, Señor, por la congregación que está escuchando, Señor, y que va a escuchar este mensaje en esta noche, que va a traer, Señor, ese aliento de vida, Señor, donde tú, Jehová, quitas el cansancio. Quitas toda cosa que no venga de ti, Señor, porque tu palabra establece que una palabra tuya bastará para sanarnos. Y gracias, Señor, porque en esta noche tú nos has sanado todas las áreas en nuestra vida, Señor. 1,000,000 de gracias. Juntos y unánimes levantamos, Señor, cántico de alabanza, de exhortación a ti, Señor. Gracias por tus bendiciones, provisiones y cuidados, y sobre todo tu amor incondicional. Y gracias por tus misericordias que son nuevas cada día, Señor. Gracias por este hermoso y glorioso estudio de esta noche, donde podemos escuchar tu voz una vez más, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo, que el Señor haga resplandecer su bello rostro sobre cada uno de nosotros, que el Señor tenga de nosotros y nuestras familias misericordia, y que el Señor nos conceda su paz. Que el ángel de Jehová acampe alrededor nuestro y nos defienda. Y que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo se derrame sobre cada una de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestra iglesia y de todos los que le creen al Señor, y que esa bendición permanezca para siempre. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga más, mis hermanos. Gracias. Gracias, Felipe, Karin, Lida. Gracias al Señor por su palabra. Les amamos y le bendecimos y le esperamos el domingo. Dios mediante a las 12:30 en punto. Estamos ahí con mascarilla y todo y protocolos de distanciamiento social, pero estamos celebrando al Señor, unidos como el cuerpo de Cristo, adorándole y alabándole y recibiendo más de sus bendiciones. Dios le bendiga, Dios le guarde.